El siguiente punto de la agenda de esta mañana corresponde o estará a cargo de la doctora Virna López Castro y el doctor Germán Moncada de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes abordarán el tema del cerebro al aula de clases, prácticas pedagógicas compatibles con el cerebro. Previo a la intervención de ellos, haré lectura de su resumen de hoja de vida académica. La doctora Virna López es profesora titular de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Realizó sus estudios de doctorado en Alemania en el campo de la biología del aprendizaje y su potencial aprovechamiento en la educación superior. Cuenta con una maestría en Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Monterrey, una maestría en Sistemas Ambientales de la Universidad Tecnológica Centroamericana y una licenciatura en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus intereses de investigación incluyen tanto el ámbito de la educación superior como el de la biología del aprendizaje. Es miembro de la Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Honduras y de la Agencia Centroamericana para la Acreditación de Posgrado, donde ejerce el cargo de presidenta. Es también miembro fundadora del Grupo de Investigación en Neurociencias Aplicadas, GINA, de la UNA. Nuestro siguiente participante es el doctor Germán Moncada. Realizó sus estudios de doctorado en Psicología en la Universidad de Granada, España, y es doctor en Educación por una universidad de Alemania, con una licenciatura previa en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El doctor Germán Moncada es profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e investigador en el Observatorio de la Educación Nacional y Regional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ha sido director de investigación y director de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, director ejecutivo de la Agencia de Acreditación Centroamericana de Posgrado, coordinador de proyectos de clínica de investigación y tratamiento conductual, entre otros. Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Neurociencias Aplicadas, GINA, donde se desempeña como coordinador general. Su amplia experiencia le convierte en una referencia en el campo de la investigación, tanto en el ámbito de la educación como de la psicología y de la neurociencia. Los dejamos con la doctora Virna López y el doctor Germán Moncada. Muy buenos días, es un honor para nosotros tener esta oportunidad de compartir esta mañana en este importante evento. Felicitamos a sus organizadores. En nuestro caso vamos a hacer una presentación como parte del grupo de investigación en neurociencias aplicadas. Nuestro interés fundamentalmente es hacer una conexión entre las neurociencias, la investigación básica que se está llevando a cabo en neurociencias y trasladarla a sus aplicaciones. Concretamente, el esfuerzo más importante que estamos haciendo en este momento es en el terreno que se llama neuroeducación. Entonces, esta presentación tiene el objetivo de compartir algunas de las reflexiones que estamos haciendo en torno al potencial que tiene la neurociencia en el campo educativo. Muy buenos días, estimadas autoridades de la universidad, de la Dirección de Innovación Educativa, colegas, amigos, estudiantes. Muchísimas gracias por esta invitación a compartir con ustedes esta mañana, en la que quisiéramos pues abrir un espacio a un tema que consideramos nosotros es de mucho interés en el ámbito universitario y en el ámbito de la innovación educativa, como es el tema de aplicar las neurociencias a los procesos de aprendizaje. Hoy vamos a hablar básicamente, hablar de eso es un poco complicado en el sentido de que hay tanta información que
agruparla y reducirla es sumamente difícil. Entonces hemos hecho un esfuerzo, porque también el tiempo es limitado, por agrupar las prácticas pedagógicas que traemos hoy sugeridas para ustedes en 5 categorías, que están relacionadas con la cronobiología, la autorregulación, la reserva cognitiva, las funciones biológicas básicas y el entorno. Vamos a hablar de la primera, que es el tema de la cronobiología. Como habrán escuchado, pues yo soy bióloga y muchas veces uno se pregunta qué está haciendo un biólogo en estos campos de la educación. Pues resulta que cada vez es más claro que la biología tiene algo que aportar. Y lo primero que tenemos aquí es el tema de la cronobiología, que ustedes pueden fácilmente deducir de que esto se trata de cómo todas las funciones biológicas están reguladas por tiempos que están preestablecidos en nuestra condición genética y biológica. Lo que la neurociencia nos está enseñando aquí es que la actividad del cuerpo humano cada día está regulada por la producción de hormonas y de neurotransmisores que tienen un comportamiento, en el caso del ejemplo que vamos a hablar acá, circadiano, le llamamos esto, es alrededor de un día, eso quiere decir. Entonces, cada 24 horas tenemos un comportamiento de nuestras hormonas que intervienen en los procesos de aprendizaje de los neurotransmisores que son necesarios para la formación de la memoria, la atención y otras funciones indispensables para el aprendizaje, y eso hace que también, como hay cronobiología, entonces haya cronopsicología, que podamos alrededor de estos ritmos organizar mejor los procesos de aprendizaje. Hay varias estructuras que participan en esto. Una de las más relevantes relacionadas con esta función cronobiológica son los núcleos supraquiasmáticos del cerebro, y para ejemplificar esto traemos el tema del sueño. Cuando dormimos, todos sabemos que tenemos un ritmo de sueño posiblemente distintos unos de otros, porque esto también nos lleva a hablar de cronotipos, pero cuando dormimos hay muchas cosas importantes que ocurren en nuestro cerebro. Ayer casualmente daba una plática de esto con mis estudiantes y les decía, en realidad, por falta de sueño nadie se va a morir. Aunque uno use esa expresión, me estoy muriendo del sueño, se va a dormir antes de morirse, así que no se preocupe, nadie se va a morir. Sin embargo, el sueño es indispensable, es muy importante porque nos permite reorganizar y reconfigurar la memoria. Durante el sueño ocurre una función bien importante en el cerebro, y es que se limpia el cerebro de todos los desechos que se producen en él. Hay un neurólogo que dice que nuestro cerebro, estamos al servicio de un órgano que está encerrado, cautivo, en nuestro cráneo, y ese es el que gobierna todo. Como no puede tener comunicación con el exterior, ahí se generan muchos desechos, se mueren neuronas, hay productos del metabolismo que se quedan ahí, y deben haber células especializadas en limpiar todos esos desechos, y eso ocurre durante las horas de sueño. También cuando dormimos se disminuye la concentración de cortisol, que sí es cierto, es una hormona importante, indispensable para la vida, como vamos a ver en otra diapositiva. Es necesario que en este momento del día, aquí, esté en su mínima concentración. Y por supuesto, esto tiene mucho que ver con toda la higiene y el buen funcionamiento del cerebro. Esto nos lleva a proponer una práctica pedagógica que es el aprovechamiento de los ritmos biológicos. Doctor. Antes de proponerla, es importante comentar la situación que podemos observar en relación a cómo está este asunto de los ritmos biológicos en el ámbito educativo. Y en el país ha habido un esfuerzo en las últimas décadas en relación a hacer políticas sobre el tiempo en educación. Oímos hace un tiempo de los 200 días de clase, últimamente hemos oído también de la jornada escolar extendida, y todo esto son políticas relacionadas con el manejo del tiempo. Pero está el tiempo dentro del aula de clase,
cómo se maneja y si ese tiempo tiene correspondencia con los ritmos biológicos. Concretamente, esta diapositiva y la figura que aparece en la parte superior muestra el ritmo biológico de la atención, de estar concentrado, de poner atención. Y vemos que en un lapso de 40 minutos la atención oscila, no mantenemos nuestra atención permanentemente concentrados, sino que a veces nuestra atención declina. Y como podemos observar, es hacia alrededor de los 6 minutos cuando realmente empieza a alcanzar su máximo potencial, la capacidad de estar atentos a lo que está ocurriendo en ese lapso de 40 minutos, y se mantiene un poco más de 10 minutos, pero luego declina. Y eso significa que desde el punto de vista de lo que hacemos en el aula, si tuviéramos en cuenta ese ritmo biológico, entonces tendríamos que hacer una práctica que se correspondiera con cómo se está poniendo atención. Lo que pasa es que a veces los docentes, cuando estamos en el aula de clase, nos lanzamos a hablar y hablar y hablar, y hay un momento en el que los niños, los jóvenes se escapan porque no pueden mantener permanentemente sus niveles de atención. Entonces, este es algo que tiene que ver con lo que la doctora estaba comentando de la cronobiología, pero también otras funciones cognitivas como la memoria, el razonamiento y cualquiera que podamos pensar, también oscila biológicamente, y necesitamos por un lado estudiar esto, pero por otro lado pensar cómo se traduce eso a las prácticas en el aula. El sueño, en los estudios que se han estado haciendo, hay una encuesta latinoamericana de sueño, se ha visto que los jóvenes latinoamericanos han perdido alrededor de 1 hora de sueño en la última década, y eso definitivamente es alterar este ciclo circadiano tan importante. Y resulta que lo que se sabe del sueño es que tiene 2 etapas. La primera etapa, la doctora comentaba del mantenimiento que el cerebro necesita descansar para hacer unas funciones de mantenimiento en el cerebro, pero la segunda parte del sueño es para la fijación del aprendizaje, y justamente esa hora que le estamos restando al sueño es en la que se fija el aprendizaje, o sea que la etapa que se está viendo afectada es la segunda etapa del sueño. Entonces, viendo esta situación, es importante que los que estamos en educación empecemos a pensar que algo hay que hacer en relación a esto. Y, por ejemplo, el reto educativo es pensar en cómo diseñamos actividades educativas que tengan en cuenta esos ritmos biológicos. Y eso es una tarea que va a ser más eficiente el uso del tiempo. Tal vez no es que necesitamos más tiempo, sino que los tiempos que tenemos, usarlos mejor. Por otro lado, también es importante concientizarnos sobre la importancia del sueño, porque realmente cuando se aprende es cuando estamos dormidos. Bien, la siguiente categoría de situaciones de las cuales queremos hablar, de funciones, las hemos agrupado bajo el tema de autorregulación. Y es que la neurociencia nos muestra evidencias cada vez más cercanas acerca de cómo ocurren las funciones ejecutivas, que son las funciones más elevadas de la condición humana, son las que se encuentran en el área prefrontal de nuestro cerebro. También nos muestra que hay un conjunto de estructuras que juntas conforman el denominado sistema límbico o sistema de las emociones, que ustedes van a encontrar, siempre se mencionan estas 3 mínimamente: la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, que juntas regulan todo el conjunto de emociones. En estos lugares, específicamente en el hipocampo, es donde se ha identificado que se forma la memoria. Las personas que tienen más información almacenada en su cerebro tendrán un hipocampo que es un poco más, tiene mayor volumen que el hipocampo de una persona que no tiene mucho almacenamiento en su memoria.
Esto se descubrió inicialmente con el estudio de los taxistas de Londres, que quizás ustedes han escuchado. Manejar en Londres, para ser taxista en Londres hay que pasar una prueba, un examen, en el que les preguntan por direcciones exactas, calles, nombres, números, edificios, etcétera, y tienen que prepararse para hacer eso. Es tan complicado que surgió la investigación acerca de cómo, qué diferencias habrían entre el cerebro de estas personas que tienen toda esa información y las que no tienen toda esa información. Y se encontró que el volumen del hipocampo de los conductores de taxi en Londres es mayor que en el resto de personas que no tienen esta exposición. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la formación de nuevas neuronas, lo que aparece aquí como neurogénesis, con la arborización o formación de más dendritas en las neuronas, que lo tenemos aquí como dendrogénesis, y con la posibilidad de hacer más conexiones sinápticas entre neuronas, a lo que llamamos sinaptogénesis. Cuando hablamos de autorregulación, básicamente nosotros estamos en este momento mencionando tres cosas. Una es el tema del estrés, al cual todos estamos expuestos y no todos sabemos manejar. Otro es el tema de las emociones, nuestra capacidad de controlar o inhibir o potenciar una emoción. Y por supuesto el autocontrol, que tiene más que ver con una acción que uno quiere realizar, impulsado por un instinto o por un sentimiento y que no logra controlarlo. Los estudios de estos son muy diversos y han comenzado, como muchas otras cosas, en la psicología pura, observando el comportamiento. Y un ejemplo de eso es esto que ustedes ven aquí, que seguramente les es familiar a la mayoría. Es el experimento de los marshmallows o malvaviscos, en el cual se les pedía a los niños, se les daba un marshmallow y se les decía que si no se lo comían en un determinado tiempo, mientras el investigador se salía de la sala, cuando el investigador regresara le iba a dar 2 marshmallows. Les recomiendo ir a ver los videos donde muestran esto, porque es matado de la risa. Se imaginarán las reacciones de niños de 4, 5 o 6 años ante esa tentación. Había de todo. Pero el estudio fue longitudinal, se hizo después de haber identificado unos niños que sí resistieron y esperaron la recompensa, unos niños que no resistieron y que se comieron el malvavisco y no recibieron una recompensa, y otros que estuvieron a punto, lo agarran, lo huelen, lo ponen, abren la boca, pero que resisten finalmente. Entonces, con ese grupo de jóvenes se siguieron estudiando cómo se desempeñaron a lo largo de los próximos 20 años y encontraron que definitivamente aquellos chicos que tenían autocontrol eran los que también habían tenido más éxito en la vida, habían culminado una carrera, habían tenido familias estables y en general tenían una mejor inserción a la sociedad cuando se desarrollaba esta capacidad de autocontrol. Eso se traslada entonces a los estudios de la neurociencia, que lo que hacen realmente las neurociencias es tratar de conectar lo que está ocurriendo en el cerebro con esa manifestación que vemos en la conducta. Y para no entrar en los tecnicismos del cerebro, lo que sí se sabe es que eventos como el estrés, por ejemplo, provocan una alteración funcional y estructural del cerebro. Esto tiene que ver con la liberación de una hormona, que es el cortisol, que es justamente lo que nosotros estamos investigando ahora mismo en nuestro proyecto de investigación que denominamos Aspectos Neurocientíficos del Clima Escolar de Violencia, en el que nuestro supuesto es de que los jóvenes que están en climas de violencia padecen de un estrés permanente que hace que sus niveles de cortisol, la hormona necesaria para el estrés, estén alterados. Puede ser más alto o puede ser más bajo. Tendríamos mucho para contarles solo en ese proyecto de investigación, pero no voy a entrar en los detalles. Sin embargo, ese nivel alterado de cortisol provoca que la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal estén afectados y además afecta las conexiones neuronales ya preestablecidas en el cerebro y la posibilidad de formar nuevas conexiones. Eso tiene que ver con la capacidad de que algunas células acompañantes de las neuronas
puedan cumplir con su función de mejorar la conectividad. Bien, todas estas estructuras, como ya mencioné, participan en la memoria. Y solo para terminar aquí, en esta diapositiva, quisiera que logremos ver qué es lo que ocurre en un cerebro normal en cuanto a la formación de estas espinas dendríticas. Como ven ustedes, esta es una neurona normal con muchísimas dendritas y muchas posibilidades de conectarse, pero cuando está expuesta a estrés, entonces su posibilidad dendrítica disminuye y su capacidad de conectarse también disminuye. Lo más interesante aquí es que estos efectos de los que estamos hablando tienen un comportamiento epigenético. Por eso nuestra investigación también tiene un componente molecular, eminentemente biológico. Este efecto epigenético lo que nos dice es que ese efecto del estrés se puede heredar a las siguientes generaciones sin que haya mutaciones en el ADN, sino que por liberación de radicales en el organismo que se acoplan con el ADN, entonces se heredan junto con el ADN a la descendencia. La buena noticia es que así como se acomodan por efectos del ambiente, también se pueden liberar por efectos del ambiente. Esto nos lleva a una práctica pedagógica que es la de la gestión de las emociones. Para analizar las implicaciones que tiene estos, para analizar las implicaciones que tiene. No se oye. Sí, decía que para ver las implicaciones de estos hallazgos hay que otra vez analizar la situación actual y en ese sentido el advenimiento de metodologías que tienen que ver con el constructivismo ha hecho que haya mucha actividad en el aula y aparecen unas conductas disruptivas. También se empieza a notar que aumenta la prevalencia. En países como Honduras se han hecho varios estudios de prevalencia de TDAH y se ha visto que en el mundo el promedio más o menos es 4% y en Honduras los estudios que hay rondan entre el 10-12%. Entonces hay una alta prevalencia de hiperactividad. Eso, gestionarlo para los profesores, todo ese clima emocional, a lo cual hay que sumar que la violencia es algo que a nivel comunitario está afectando la educación, pero que también la violencia ha entrado al aula de clases y entonces todo eso implica que ya no podemos dejar de lado el tema de las emociones. Ya toca no solamente lidiar con los aspectos cognitivos y de razonamiento, que era lo que típicamente se hacía en el aula de clase. Ahora ya hay que ver que los docentes tienen que tener unas competencias que tienen que ver con el manejo de emociones. En ese sentido, una situación deseada implica que hay que empezar a ver esa integración de emoción y cognición que las neurociencias está mostrando, porque ya vemos que, por ejemplo, esas zonas del sistema límbico están conectadas con las zonas prefrontales, que son las responsables de las funciones ejecutivas más elevadas. Y entonces ya no se puede pensar que esas cosas están divorciadas, sino que van juntas. Toca aprender a expresar emociones, a regular emociones, a controlar esas emociones. Y eso implica que tenemos que encontrar qué técnicas nos pueden ayudar a regular esas emociones. Por ejemplo, hay estudios que hablan del deporte, de la música, del arte, de la hidratación y a veces pareciera que en Honduras la receta es que como tenemos problemas en español y matemática, entonces hay que dar más tiempo a matemática, más tiempo a español. Entre más tiempo le damos a matemática y más español, la relación se vuelve inversa, hay una correlación inversa. A más tiempo le dedican los profesores a eso, menos rendimiento obtienen los niños. Y cuando vemos lo que pasa en un país como Corea del Sur o Finlandia, cuánto tiempo le dedican a la matemática comparado con cuánto tiempo le dedican al arte o cuánto tiempo le dedican a la actividad física, entonces observamos que el tiempo es
bastante equivalente. Y entonces eso significa que otra vez, indirectamente, haciendo otro tipo de actividad, podríamos tener como ganancia secundaria que los niños tuvieran mejor desempeño cognitivo. Y es que desde la biología explicamos esto porque nos toca luchar contra nuestra propia naturaleza, el origen de nuestro cerebro. En la historia del cerebro primero surgieron las necesidades básicas, las instintivas, las que tienen que ver con sobrevivir. Luego vinieron las emociones, que están en una capa más externa del cerebro, y luego vino la parte racional, que está precisamente, como ha dicho el doctor, en la corteza cerebral. Bien, el siguiente grupo del que les queremos hablar lo hemos ubicado bajo el tema de la reserva cognitiva, que es un tema relativamente novedoso. Yo creo que el doctor va a ahondar en este tema específicamente porque es algo más del campo de la psicología. Sin embargo, lo que se sabe desde las neurociencias es que hay algunas condiciones, hay algunos factores que pueden proteger nuestro cerebro contra potenciales deterioros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestro cerebro hay conexiones sinápticas alternativas. Mientras más lo ejercitemos en una diversidad de cosas, entonces estamos asegurándonos de que en el momento de que alguna conexión falle, pues están las otras para cumplir sus propias funciones o acomodarse a funciones que antes tenían otras redes neuronales. Esto tiene que ver con el concepto de la plasticidad neuronal, y este concepto es de buena noticia para muchos de nosotros porque antes, si ustedes se acuerdan, hace unos 20 años nos decían que si no habíamos aprendido algo, jóvenes, ya viejos no lo íbamos a aprender. La buena noticia de la plasticidad cerebral es que vamos a seguir aprendiendo hasta que morimos. En este proceso de la reserva cognitiva intervienen el hipocampo, el giro dentado, el cerebelo, que lo podemos visualizar con los ejemplos de la actividad física y del arte. Resulta que algunos experimentos que se hacen o algunas mediciones que aportan evidencia a esto se hacen con aparatos como los que ustedes ven aquí. Se conectan a las personas con aparatos que miden muchos indicadores biológicos, por ejemplo, la presión sanguínea, el pulso, la respiración, la intensidad de la respiración, la capacidad de transmisión galvánica de la piel, las palpitaciones del corazón, etcétera. Muchos marcadores biológicos que se analizan cuando la persona, por ejemplo, es sometida a hacer ejercicios, o como en este experimento que ustedes ven acá, es cuando una persona está bailando, que este aparato que ven es un resonador magnético, del cual hay uno aquí en la universidad que nos permite precisamente hacer este tipo de investigaciones. Aprovecho para mencionarles que en el CEDIVIR, Centro de Bioimágenes para Investigación y Diagnóstico, en donde está este aparato, un resonador 3 Tesla, que son los que permiten hacer investigación. Es el único que hay en el país, el único que hay en Centroamérica, porque los otros resonadores afuera de la universidad son para clínica, y este permite las dos cosas, la clínica y el diagnóstico. Entonces, cuando las personas hacen ejercicio, por ejemplo, se ha identificado que producen un neurotransmisor que es un factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, y que eso lo que hace es propiciar el crecimiento de más neuronas. Ese es otro mito que ya se ha eliminado, que no se producían nuevas neuronas cuando nacíamos. Ahora se sabe que hay regiones específicas del cerebro donde sí se producen más neuronas, y una de ellas es el hipocampo, precisamente, y este factor ayuda al crecimiento de nuevas neuronas, a la formación de nuevas sinapsis y también a la arborización neuronal. También se mejora con el ejercicio, por ejemplo, la síntesis de muchos neurotransmisores, la mayoría de ellos necesarias para los buenos estados de ánimo, como la serotonina, por ejemplo, las endorfinas,
que nos ayudan a estar atentos, a mejorar las condiciones necesarias para el aprendizaje. Con eso, finalmente, entonces se tiene impacto con un mejor rendimiento en tareas cognitivas. Esto entonces nos hace sugerir las prácticas pedagógicas relacionadas con la actividad física y el arte. Sí, nuevamente para ver las implicaciones de estos hallazgos, entonces partimos siempre de la situación actual. Y aquí lo que ocurre es que normalmente los docentes lo que queremos es que nuestros estudiantes estén en el aula tranquilitos, que se estén quietos, que la actividad sea bastante pasiva para ellos para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Pero lo que se ha visto es que el cerebro funciona más integralmente y que en la medida en que activemos distintas estructuras del cerebro, entonces los aprendizajes van a ser mejores. Así que, por ejemplo, que se esté moviendo el niño, el joven, que esté escuchando y que esté observando, todas esas vías pueden funcionar mejor para fijar los aprendizajes. Entonces eso, digamos que de alguna manera se contrapone con lo que normalmente deseamos que sea el aula de clase. Y también en la educación básica existe estos espacios de educación física, pero normalmente eso para los docentes es difícil de manejar porque además de que no tienen la formación, también que los niños estén sudados es incómodo para ellos y entonces colocan la actividad física normalmente al final del día de clase. Y se ha visto que si el niño se mueve y está activo y después va a actividades cognitivas, entonces está más listo para el aprendizaje. Se han hecho experimentos en los que se les ha hecho una prueba, un examen, después del recreo o antes del recreo, y se ha visto que después del recreo rinden mejor. Entonces, esto apunta a que la actividad física puede ser algo que favorezca el aprendizaje. Cuando hablamos de actividad física también hay que hacer notar que es actividad física leve y moderada. Esa es la que realmente tiene efectos importantes sobre el aprendizaje. Y entonces se han hecho experimentos en los que los docentes le piden a los estudiantes que hagan una intervención muy ligera de movimiento, digamos, gasta medio minuto o un minuto para que los niños se estiren, por ejemplo, para que se muevan en el aula. Y esa sola intervención, gastando un minuto, eso es suficiente para mejorar la disposición de los niños a atender o para que memoricen más. Y entonces eso favorece bastante el aprendizaje. Eso es lo que nos está diciendo estos estudios de neurociencia. Bien, lo siguiente que vamos a mencionar es que hay algunas funciones biológicas básicas que de todas maneras las hacemos, pero que la neurociencia nos está diciendo que las hacemos de manera tan automática que no las hacemos de la mejor manera. Y dos de estas funciones biológicas de las que nosotros vamos a hablar son la respiración y la otra es la necesidad de tomar agua. Resulta que el cerebro es más o menos un 90% de agua. Entonces, cuando no tomamos suficiente agua, uno de los órganos que se ven más afectados por esa falta de agua, o el primero que reacciona, es el cerebro. Por eso es que es necesario protegerlo cuando tenemos casos de deshidratación, en niños principalmente. Hay que correr y proteger para evitar daños cerebrales que tienen que ver con deterioro, daño neuronal, muchas veces irreversible. El cerebro, además, que es un órgano que pesa más o menos 1 kilo de los 50 kilos que pesamos cada uno de nosotros, es un porcentaje bien bajo, pero es el órgano que más oxígeno consume en el cuerpo y el que más energía consume. La verdad, un 20% del oxígeno que respiramos y también de los alimentos que ingerimos son para mantener nuestro cerebro funcionando. Dichas esas dos cosas desde el punto de vista biológico, nos podemos entonces imaginar
que los experimentos en este sentido van orientados a ver el nivel de oxigenación en el cerebro bajo ciertas técnicas de respiración. Y se hacen algunos análisis de este tipo. Se introduce a una persona, se le entrena a hacer una respiración controlada, casi una respiración consciente de que estamos inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y eso se ha identificado que estimula neuronas y sus conexiones. Por supuesto, como entra por la nariz, en el cerebro, en la corteza, encontramos lo relacionado con el córtex olfatorio, también con la amígdala y el hipocampo. Y este es uno de los fundamentos que se utiliza para decir que cuando mascamos chicle, por ejemplo, con un sabor determinado, un olor determinado, nos puede ayudar a evocar un recuerdo y más adelante entonces asociarlo en nuestra memoria, el olor, con algo que hemos aprendido. Así que esto para el aprovisionamiento de oxígeno. Y cuando hablamos de la hidratación, bajo el argumento que ya les di, esto es un cerebro normal, como ustedes pueden ver, y este es un cerebro deshidratado, donde se ve cómo se ha disminuido el volumen cerebral. Resulta que el agua disminuye la concentración de cortisol, que ya lo mencionamos, asociado con las emociones, asociado con el estrés. Por eso es que cuando estamos muy alterados en nuestra emoción, también nos dicen que tomemos agua, tómese un vasito de agua, ¿verdad? Es sabiduría popular que ahora encuentra su fundamento en las neurociencias, porque eso permite que se diluya los niveles de cortisol y entonces se recupere el estado normal del cerebro. La hidratación apropiada va a permitir que se formen neurotransmisores y también hormonas que intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso. Y solo para que tengan una idea, cuando tenemos una deshidratación del 1 al 2% en nuestro cerebro, en el que todavía no tenemos sed, cuando ocurre ese nivel de deshidratación, en ese momento ya hemos perdido nuestra capacidad de seguimiento visual, la memoria de corto plazo y la capacidad de atención. Por eso ya empezaron a tomar un poquito de agua ahorita, ¿verdad? Cuando ya sentimos sed, ya tenemos más o menos un 10% de deshidratación, entonces viene la señal de que necesitamos sed. El cerebro nos da esa señal. Con esto entonces hablamos de la siguiente práctica pedagógica, el entrenamiento de la respiración y el favorecer la hidratación oral. Para las implicaciones que tienen estos hallazgos, nuevamente el punto de partida es la situación actual. Hicimos una pequeña indagación diagnóstica en 2 centros educativos para ir a ver cómo estaba la disponibilidad de agua, y nos encontramos con que aquí en Tegucigalpa esos 2 centros educativos tenían dificultades los niños para poder tener agua potable accesible. Y hay cafetería, pero la cafetería vende el agua embolsada, y realmente los niños, por la cultura de consumo, están prefiriendo comprar refrescos, que no es exactamente la mejor forma de hidratarse. Y lo que encontramos es que básicamente había problemas de hidratación para los niños en el contexto de estos centros educativos, con lo cual esto que está diciendo la doctora realmente nos puede hacer sospechar de que efectivamente los niños pues pueden estar teniendo efectos en su aprendizaje como consecuencia de que no están teniendo el suficiente aprovisionamiento de este vital líquido. Por otro lado, el tema de la respiración nos lleva a pensar en la ventilación que hay en los centros educativos. Yo concretamente trabajo aquí en el F1, en el 4º piso, y ahí se hizo una mejora hace unos cuantos años, y los vidrios que dan hacia la calle, las ventanas, ahora son fijas las ventanas,
y están cerradas, y entonces cuando hay calor ahí realmente hay poca ventilación, hay poco aire. Han puesto unos abanicos que además el ruido es otro tema que no hemos tratado aquí, pero hay bastante ruido, y entonces eso, para dar un ejemplo de que ahí hay problemas de ventilación, de disponibilidad de oxígeno, que evidentemente tienen que ver con lo que estamos comentando, porque se asume que sabemos respirar, pero cuando vemos lo que hacen las culturas asiáticas, que se entrenan para poder hacer ejercicios de respiración, es porque eso realmente es importante, y eso no lo podemos dar por sabido, sino que realmente hay que aprender a hacer respiración, y por eso en una situación deseada hay que aprender técnicas de respiración. Hay de hecho hoy día unas famosas técnicas que se llaman mindfulness, que tienen además que ver con la relajación, y pues eso sería importante, porque otra vez se han hecho experimentos en los que se han hecho esfuerzos para que se aprenda estos ejercicios de respiración, y se ha visto los beneficios importantes que tienen para la función cognitiva, porque muchas de estas cosas ya se sabían para la salud, ¿verdad? Los beneficios que tenían para la salud. Lo que es más nuevo es que no sabíamos que eso también tenía beneficios importantes para las funciones cognitivas. Entonces, habrá que, por ejemplo, en las escuelas, pensar en que esto del agua, ¿verdad? Tener disponibilidad de agua, garantizar que haya agua, va a ser importante también para que los niños puedan alcanzar su máximo de rendimiento. Bien, esto nos lleva al siguiente tema. Hasta ahora hemos hablado de condiciones genéticas, de condiciones biológicas, de condiciones de entrenamiento propio que podemos hacer para mejorar el desempeño en las aulas de clases. Con lo que el doctor recién acaba de mencionar, damos paso a un siguiente tema, y el último del que vamos a hablar hoy, y es el entorno físico, donde ya perdemos prácticamente el control, ¿verdad? Simplemente como docentes o como estudiantes estamos ubicados en un espacio que llamamos espacio de aprendizaje y que tiene unas condiciones determinadas. Las evidencias científicas en este aspecto han dado lugar a una nueva tendencia que tiene como nombre la neuroarquitectura, porque sabrán ustedes que ahora el prefijo neuro se empieza a agregar en muchas cosas, al extremo de casi hablar de una neurocultura, que empieza a querer explicar todos los procesos psicológicos, biológicos, sociales, desde una base del funcionamiento del cerebro. Pues este es uno de los ejemplos que hay para explicar cómo se estudia el efecto del entorno en el cerebro. Se conecta a la persona con electrodos hacia un electroencefalograma y se colocan condiciones que están variando, de luz, de ángulo de inclinación del área de trabajo, de temperatura, del calor que puede haber en el entorno, de la disponibilidad de aire, de muchas cosas, y se hacen las mediciones biológicas y de funcionamiento de las ondas cerebrales bajo todas esas variables. Algunas de las cosas que se han encontrado aquí es que cuando la intensidad de luz no es la correcta, si es muy iluminado o si es muy baja iluminación, entonces tenemos una actividad aumentada en la amígdala y en la corteza cingulada del cerebro. Se altera la producción de una citoquina, que es la interleucina 6, que está directamente relacionada con factores protectores del sistema inmunológico. Se altera la capacidad de la memoria de trabajo. Eso quiere decir que no tenemos ni la suficiente atención ni la suficiente capacidad de almacenar memoria de corto plazo. Y también un estudio nos habla de un concepto que a mí me encanta, y es el concepto de la biofilia, que nos dice que si estuviéramos expuestos a la observación de un paisaje natural por un periodo tan corto como 40 segundos, idealmente real, pero si no, incluso una imagen
proyectada o un cuadro que tengamos nos devuelve la capacidad de prestar atención. Eso también se ha hecho con estudios de neuroimagen y nos lleva a hablar entonces de la siguiente práctica pedagógica, que es optimizar el espacio físico. Sí, la situación actual es que los diagnósticos de la infraestructura escolar en Honduras, lo que nos dicen es que, por ejemplo, el 33% de los centros educativos en Honduras no tienen energía eléctrica, que más de un 66% de los centros educativos requieren mejoras moderadas o leves. Y entonces el tema de la infraestructura escolar es más grave incluso en los municipios más pobres. Se ha visto que hay centros educativos que funcionan en casas particulares, en infraestructuras prestadas, y hay una relación entre el rendimiento y la infraestructura. Digamos, hay una correlación entre esas dos variables, con lo cual pues estos hallazgos que nos ha comentado la doctora sugieren que probablemente esa mala adecuación de la infraestructura también sea un factor a tener en cuenta para explicar el por qué los niños están teniendo ese bajo rendimiento. Y otra vez, por ejemplo, aquí en la universidad estamos sufriendo también el tema del ruido. Hemos hecho mediciones con ahora las apps que vienen en los celulares. Hay uno que se llama decibelímetro y hemos hecho mediciones en el F1 y hemos encontrado que hay momentos en que alcanza 80 decibeles y cuando supera los 50 decibeles es difícil poner atención. Entonces las recomendaciones de la OMS para centros educativos, para que haya las mejores condiciones para el aprendizaje, es que los niveles de ruido sean idóneos, y en este caso definitivamente es muy difícil lograr aprendizaje con esos niveles de ruido, con lo cual hay que diseñar ambientes favorables para que se dé el aprendizaje, y como decía la doctora, también esa estética de la naturaleza puede favorecer el que logremos mejores resultados como los que esperamos. Bien, con eso estamos llegando al final de nuestra presentación. Queremos darles las gracias por su atención. Agradecemos a nuestros profesores, el doctor Virna López y el doctor Germán Moncada, por su conferencia esta mañana, que ha contribuido a todo el tema central que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer esos diseños y rediseños curriculares que son columna vertebral en un proceso formativo. Haré entrega de los diplomas correspondientes a la doctora Virna López por su aporte en esta 8ª jornada de innovación educativa y al doctor Germán Moncada.